Congreso. El Pleno del Congreso, que tuvo ya una primera sesión en horas de la mañana, donde se debatió el dictamen de la ventanilla única para procesos electorales, el cual finalmente fue pasado a un cuarto intermedio para un mayor estudio. Antes de iniciar la transmisión del Pleno, les contamos que nos acaba de llegar un pronunciamiento de la bancada congresal arequipeña frente a los hechos que están ocurriendo en la provincia de Islay, en la región Arequipa. El pronunciamiento de la bancada congresal arequipeña por la no violencia y el diálogo en la región Arequipa, que dice lo siguiente: los congresistas de la región Arequipa que suscriben, comprometidos por la paz social y el desarrollo de la región a la cual representamos y frente a los sucesos acaecidos en el Valle de Tambo, provincia de Islay, referentes al proyecto Tía María, manifestamos lo siguiente: exhortamos y promovemos al diálogo institucional en el marco de la mesa de desarrollo constituida para tal fin, como medio idóneo para solucionar y resolver pacíficamente las diferencias existentes entre los actores involucrados. Rechazamos contundentemente todo acto de violencia e invocamos a las partes a dar muestras de tolerancia y procurar la búsqueda de soluciones consensuadas y respeto al Estado de Derecho. Censuramos la interferencia de personas y organizaciones ajenas a la región, cuyo objetivo principal es desestabilizar la institucionalidad y desinformar a la opinión pública. Nos comprometemos en dar todos nuestros esfuerzos por propiciar las soluciones que redunden en beneficio de nuestra región para su desarrollo y garantizando además las condiciones necesarias para la inversión pública y privada que promueva el empleo con el respeto estricto de las normas medioambientales. También señala: asimismo, solicitamos la difusión de la información pertinente por parte de las autoridades e instancias competentes a la ciudadanía en general, en especial a los pobladores de Islay de la región Arequipa. Consiguientemente, invocamos a los diferentes actores a participar en las mesas de desarrollo. Reiteramos una vez más el llamado a la tranquilidad, el diálogo y el rechazo absoluto de toda clase de violencia. Y firman los congresistas Ana María Solórzano Flores, Juan Carlos Eguren, Marco Falconi, Gustavo Rondón Fudinaga, también el congresista Tomás Zamudio Bernal y Justiniano Apaza, los 6 representantes de la región Arequipa que han firmado este pronunciamiento de la bancada congresal arequipeña por la no violencia y el diálogo en la región Arequipa, ¿no? Ya tomando en cuenta los sucesos que vienen provocándose ahí a raíz del proyecto minero Tía María, en un ambiente en este momento de bastante tensión en esa provincia, en la cual diversos grupos de pobladores que se manifiestan en contra de la actividad minera pues han paralizado el sector. Desde aquí entonces la invocación de la bancada arequipeña para que culminen estos hechos y se pueda dar paso a un diálogo fructífero. Y les recordamos que ya en breves minutos se va a reiniciar la sesión del Pleno del Congreso aquí en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Y quería contarles que está en la agenda de hoy contemplado para revisarse en la sesión de hoy los informes finales de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República. Son 5 informes finales que podrían ser vistos en la jornada de hoy. Están contemplados en la agenda del Pleno del Congreso. Les recuerdo que en horas de la mañana se vio el proyecto de ley 3858 y 4024 que propone crear la ventanilla única de antecedentes para uso electoral a iniciativa del grupo parlamentario Fuerza Popular. Este proyecto de ley ha ingresado a un cuarto intermedio para un mayor estudio. También está dentro de la agenda del pleno de hoy un oficio enviado por el presidente de la República en el cual solicita permiso para viajar fuera del país. Oficio que no se ha visto todavía en la sesión del pleno. Quizás sea revisado en esta sesión vespertina. Otro de los proyectos, otros de los dictámenes
que está en la agenda del Pleno es el proyecto de ley de la Comisión de Justicia, que propone modificar diversos artículos de la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos para garantizar su efectividad y oportunidad. Esta iniciativa llega del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. De la Comisión de Justicia, en conjunto con la Comisión de la Mujer, está el proyecto de ley 1511, que propone sustituir los artículos 7 y 8 de la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos. De la Comisión de Economía y Pueblos Andinos se encuentra también en agenda el proyecto de ley que propone la promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la... Continuamos entonces con la transmisión del Pleno del Congreso, aquí en vivo desde el hemiciclo del Palacio Legislativo. Recuerden que es una transmisión en vivo y en directo para todos nuestros televidentes y que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter. De la Comisión Agraria, en conjunto con la Comisión de Pueblos Andinos, están los proyectos de ley 38, 121, 122, 123, 334 y 1009, que proponen modificar diversos artículos de la Ley de Recursos Hídricos. De la Comisión de Transportes se encuentra también en la agenda el proyecto de ley de saneamiento legal de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales. De la Comisión de Salud, el proyecto de ley 2846, que propone ampliar el nombramiento de los médicos cirujanos contratados en establecimientos de salud del sector público nacional bajo los mismos alcances de la ley que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos contratados por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales. De la Comisión de Transporte también está el proyecto de ley número 17, que propone modificar el párrafo 30.2 del artículo 30 de la ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, referido al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. De la Comisión de Educación se encuentra también el proyecto de ley 3688, que propone declarar en reorganización integral la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Este proyecto a iniciativa del Grupo Parlamentario Perú Posible. El Congreso de la República acuerda expresar el más cálido saludo y felicitación a los habitantes del convento. De la Comisión de Pueblos Andinos se encuentra en agenda el proyecto de ley 1068, que propone declarar de interés y necesidad pública la culminación de la ejecución de las acciones necesarias destinadas a la reducción de los riesgos existentes en el Cerro Tamboraque del distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima. También de la Comisión de Transportes, el proyecto de ley 1351 propone la ley de saneamiento legal de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales. Este proyecto, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria, tiene un dictamen en mayoría de la Comisión de Transportes con una fórmula sustitutoria publicada en el portal del Congreso el 15 de marzo del año 2013. De la Comisión de Defensa Nacional se encuentra el proyecto de ley 3414, que propone modificar la ley 27276, la ley de seguridad en espectáculos no deportivos con gran concentración de personas. Este proyecto ha llegado a iniciativa del Grupo Parlamentario Unión Regional, con un dictamen por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional.
También de la Comisión de Defensa Nacional se encuentra el proyecto de ley 3448, que propone modificar la ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Es la ley 27067, aprobado también por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional. Del congresista Monterola Perú. El Congreso de la República acuerda expresar en salud y organización del Congreso de la República. En la agenda del pleno de hoy también se encuentra pendientes de segunda votación los proyectos de ley de la Comisión de Justicia 1311, 2285, 2365 y 2571, que proponen crear el registro de deudores de reparaciones civiles, REDERECI. Esto a iniciativa del Poder Ejecutivo, del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana y el Grupo Parlamentario Perú Posible. De la Comisión de Justicia, también pendiente de segunda votación, se encuentra el proyecto de ley 582, que propone modificar diversos artículos del Código Civil. Y también pendiente de segunda votación los proyectos de la Comisión de Transportes 483, 1874 y 2591, que proponen regular el servicio de transporte público terrestre de pasajeros de ámbito nacional y regional. Esto a iniciativa del Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio y del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. Y seguimos, es una transmisión en vivo del canal del Congreso. Son las 4:31 de la tarde y en breves instantes se reanudará la sesión del Pleno del Congreso. Y en la agenda del Pleno también está contemplada el debate para la composición de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. La Junta de Portavoces, en una sesión del día 6 de enero del presente año, aprobó por unanimidad la recomposición de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que también, les repito, se encuentra en la agenda del Pleno de hoy. Otros dictámenes que se encuentran presentes son, por ejemplo, el proyecto de ley 931 de la Comisión de Descentralización, que propone declarar de preferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla dentro de la provincia constitucional del Callao, con el objeto de mejorar la distribución de los recursos y permitir una adecuada prestación de los servicios públicos que revertirá en el desarrollo local. Este proyecto a iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. De la Comisión de Constitución se encuentra también un importante proyecto de ley, el 634, que propone establecer la obligatoriedad de la emisión del documento nacional de identidad gratuito para los menores de 0 a 3 años de edad. Esto a iniciativa del Grupo Nacionalista Gana Perú. Y bien, parece que ya se va a reiniciar entonces la sesión del Pleno del Congreso. Los parlamentarios de las distintas bancadas van tomando asiento, preparándose también para esta jornada de debates que se reanudará en breves minutos y que nosotros estamos llevando a ustedes en vivo y en directo a través del canal del Congreso. Se reinicia la sesión. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 3858 y 4024. Se propone crear la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Señores congresistas, vencido el cuarto intermedio, vamos a dar el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Constitución, al congresista Yatas Altamirano, para que informe sobre el texto que se va a votar respecto de los proyectos de ley 3858, 4024, por el que se propone crear la ventanilla única de antecedentes para uso electoral.
A ver, antes de darle la palabra al congresista Yatas, entiendo que hay algunos oradores que faltaban participar. Se ofrece el uso de la palabra antes del presidente. Congresista Marta Chávez, para que puedan aportar sobre el proyecto. Gracias. Sí, señora presidenta, gracias. Yo estaba esperando poder hacer una interrupción a fin de precisar mejor la propuesta que había hecho en relación a este uso o coordinación con el RENIEC respecto del soporte tecnológico que tiene el RENIEC. Yo creo que en la medida que el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que los tres órganos del sistema electoral son autónomos, pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene facultades específicas y muchas veces de fiscalización sobre el actuar de los otros órganos integrantes del sistema. Y entonces, yo querría precisar que el agregado que había propuesto respecto del artículo 1 de la ley, se señale que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones, podrá brindar o brindará el soporte tecnológico a la ventanilla única de uso electoral y proveerá los certificados y firmas digitales correspondientes. Porque si no, como que queda que está fuera de la coordinación el Jurado Nacional de Elecciones. Y creo que lo importante es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el responsable de la conducción y el funcionamiento de la ventanilla única para efectos del uso electoral, siga manteniendo esa capacidad, y entonces a pedido del Jurado Nacional de Elecciones se pueda utilizar el soporte tecnológico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Eso es lo que quería señalar. Igualmente, señora presidenta, que la potestad de reglamentar la norma involucre al propio Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, señora presidenta. Congresista Johnny Lescano. Presidenta, yo creo que es una buena oportunidad para aprobar una reforma electoral completa. Se está tratando de aprobar una ley para la ventanilla única de las personas que van a ser candidatos a cargos de elección popular. Y ahí estarán el historial de cada persona que pretende ser autoridad elegida por el pueblo. Pero no hemos dicho nada, presidenta, acerca del registro o de la ventanilla única de aportantes, que es otro problema que no se está tocando, porque ha habido muchas denuncias que hay algunos partidos políticos que han recibido dinero, pero no se sabe de dónde llegó el dinero, de dónde salió el dinero, de fuentes legítimas o de fuentes ilegítimas. Y vemos algunos candidatos que llevan cocinas, que llevan arroz, que llevan azurca. ¿Con qué plata lo hacen, señora presidenta? Pretendiendo comprar el voto de la gente. En una campaña política debe estar prohibido tajantemente que los candidatos vayan a regalar cosas, porque eso es pretender comprar la conciencia o el voto de los peruanos. Entonces, por lo menos, presidenta, que se incluya, y yo hago llegar, no está el presidente de la Comisión de Constitución, ahí está Cristóbal Yates, un registro de aportantes, un registro de aportantes. Yo tengo una fórmula acá que han preparado algunos técnicos, señora presidenta, de las instituciones que tienen que ver con estos temas, que me parece una inclusión al dictamen sustantivo, y podemos en una sola ley, presidenta, tener una ventanilla única de personas candidatas y una ventanilla única de aportantes a los partidos, de manera tal que ahí se verá quién está aportando a los partidos y la gente verá con quién están comprometidos esos partidos, porque ahí hay transnacionales que les dan plata, bueno, tienen todo el derecho de recibir plata de las transnacionales, y la gente verá pues a qué intereses va a responder ese señor, ese candidato, y algunos recibirán pues aporte de la gente más sencilla, y va a ver el Perú entero a qué intereses va a responder ese candidato o ese congresista. Entonces, esto es muy valioso, presidenta. Yo le voy a alcanzar el texto al presidente de la Comisión de Constitución a efecto que, junto con la ventanilla única de candidatos o postulantes
a cargos de elección popular haya una ventanilla única de quienes dan plata a los partidos. Porque, repito, a veces en vez de ir a convencer con ideas, a convencer con propuestas, a convencer con el trabajo que se ha realizado a favor del pueblo, algunos partidos van con dinero, con cosas, con refrigeradoras, con televisores. Entonces, señora Presidenta, la democracia no se puede tratar de esa manera. Que demuestren de dónde están sacando la plata, Presidenta, porque eso es pretender comprar el voto de la población. Eso desnaturaliza, pretende, señora Presidenta, establecer reglas fenicias en materia democrática. Esto no es un negocio. La democracia, señora Presidenta, es convencer con propuestas y con planes de gobierno. Yo voy a alcanzar la propuesta al presidente de la Comisión de Constitución para que se sirva a tener en consideración esta segunda propuesta que se puede incluir tranquilamente al dictamen. Muchas gracias. Congresista Mavila. Lamentablemente no pude estar en la mañana en el debate de este proyecto de ley. Solo quiero dejar sentado mi aval a este proyecto normativo, en tanto en lo que venimos trabajando en la Comisión sobre la narcopolítica, señora Presidenta, colegas congresistas, hemos tomado conocimiento de una serie de hechos que hacen ver la indudable necesidad de la existencia de esta ventanilla única. Por ejemplo, datos empíricos. En la lista que envió el exministro Urresti al presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre los candidatos en la última justa electoral municipal, había alrededor de 1000 candidatos que tenían procesos penales de distinta raigambre, que habían candidatos desde procesos de alimentos, digamos, que pueden mirarse desde un prisma de género que tiene lesividad, cómo puede intentar ejercer representación política una persona que no tiene ni siquiera la más elemental equidad y responsabilidad sobre sus obligaciones personales. Pero había otras, señora Presidenta, que tenían problemas no solo de antecedentes, sino que tenían en ciernes procesos de investigación formalizada en el fuero policial o en el Ministerio Público o en el fuero judicial por delitos graves como tráfico de drogas o como lavado de activos. Y en este momento, señora Presidenta, colegas congresistas, hay autoridades regionales con procesos vigentes de lavado de activos, con desbalance patrimonial significativo, o hay autoridades que tienen antecedentes de delitos graves, de tráfico de drogas, y evidentemente eso implica un serio riesgo para la salud de la República, porque es legítimo pensar que habrá motivaciones no de representación al servicio de interés de país, sino otras motivaciones detrás de estos afanes de representación. De otro lado, señora Presidenta, en algunas agrupaciones, en algunos lugares regionales, algunos candidatos han sido caracterizados con el apelativo de narcocandidatos. Y hay, por ejemplo, en una revista de circulación nacional en estos días, una denuncia sobre una suerte de economía paralela en algunas regiones como Ayacucho, una gran cantidad de cooperativas que emergen probablemente, señora Presidenta, de una economía vinculada a los procesos del tráfico de drogas o lavado de activos. En Ayacucho, en algunas cooperativas, colegas congresistas, cuando una persona pide un préstamo, y esto lo ha corroborado el jurado electoral, el sistema electoral, le otorgan el préstamo y además le regalan una laptop. Y cuando saca un préstamo de mayor cuantía patrimonial, aparte del préstamo que le otorgan, le dan una motocicleta. Y entonces, ¿qué motivación hay si no lavar dinero procedente de oscuros orígenes? De otro lado, el señor Cucho, presidente de la OMPE, informaba a nuestra comisión que presuntamente algunos cotizadores a determinadas agrupaciones políticas no tienen condiciones patrimoniales elementales como para esa cotización. Es decir, ganan, por ejemplo, del orden de 1000 nuevos soles y cotizan del orden de 4500 nuevos soles. Y entonces ahí hay una presunción, obviamente, de que si personas que no tienen ningún patrimonio aparecen como donantes a agrupaciones, haya un filtro indirecto que intenta legalizar dinero sucio. Y por eso, ¿por qué esta ventanilla es importante? Porque ahora con esa ventanilla
ninguna agrupación ni partido podrá decir, colegas congresistas, que no sabía, y no solo un partido, sino un elector, no podrá decir que se equivocó sobre las condiciones jurídicas, condiciones además de pasado legal y jurídico sobre determinados delitos, aunque estos hayan sido ya ejecutoriados, porque evidentemente cuando uno es sujeto de sentencia condenatoria o hay una orden de captura nacional o internacional, cuando hay sentencias condenatorias por delitos dolosos, obviamente ese es un balance que hay que hacer sobre las condiciones de la persona. Mi punto de vista, colegas, es que esto es necesario. Y si bien hay todo un debate sobre si la reforma debe ser en grueso y en total o si debe ser gradualmente y poco a poco, yo creo que experiencias como la de otros países, como la colombiana, nos muestran que de alguna manera es progresivo y es evolutivo la aprobación de normas como la que estamos planteando en este escenario hacia la reforma política. Es todo lo que quería decir, señora presidenta. Congresista Angulo, tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Sugiero que en la ventanilla única también se recabe la información de la SUCAMET, o sea, la Superintendencia de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Pirotecnias de Uso Civil, porque aquí en esta superintendencia, y para dar alguna licencia de portación de armas, se recaban también las sentencias por violencia doméstica, que son usadas para denegar o cancelar licencias de armas de fuego. Pienso que aquí tendríamos una mayor información con respecto al candidato. El uso de las armas les significa también que tengan un comportamiento bastante favorable con su pareja. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Gustavo Rondón. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los colegas. Hay que felicitar a los autores. Creo que es una ley muy positiva, muy de ajuste a lo que queremos con relación a esta lucha anticorrupción, a este motivo de prevención. Yo como médico tengo que felicitar además que sea el camino preventivo que nos ahorre muchos de los sinsabores que a veces tenemos ya dentro de las instituciones y especialmente dentro de nuestro Congreso. Yo solamente quería volver a remarcar a la comisión, a los asesores, señora presidenta, colegas, el pedido que hizo el congresista Andrade. En el fondo, 10 días hábiles antes de la convocatoria, o 10 días antes de que la convocatoria al proceso electoral, me parece a mí que es muy poco tiempo. O sea, en 10 días, miren todas las agrupaciones que hay, indudablemente no te va a permitir una buena selección, por un lado. Y si prolongamos un poco más bien va a permitirle al propio partido ir descartando, porque muchas veces hay varios candidatos que podrían estar en la lista de coger un cupo dentro de la agrupación. Si tú descubres más a tiempo que ese candidato no es el idóneo, que tiene problemas con la justicia, vas a poder tener un recambio mejor, una mayor disquisición. Así que yo quisiera, antes de que se lea el texto sustitutorio, que pudiéramos acoger ese pedido de Fernando en cuestión de que sea no 10 días. Él pidió 90, por lo menos podamos hacer que sea unos 30 o 45 días antes, porque creo que sí, la intención es dotar a los partidos de esta herramienta, pero creo que con la mejor y mayor anticipación, porque 10 días nos va a ocasionar
que la cosa sea apurada y que sobre la marcha muchas veces hayas desechado otra gente dentro del partido. Y el último pedido, que dentro del artículo 3 creo que debe considerarse a la Superintendencia de Banco y Seguros, a la unidad financiera, para ver un reporte por lo menos de estas personas que podrían estar comprometidas en el lavado de activos, que es otra condición que a veces ingresa en la política y que condiciona campañas como las que hablaba la congresista Rosa con relación a veces al aporte. Me está pidiendo un minuto una participación, Presidenta, si usted tiene a bien otorgar a la congresista Mavila. Congresista Mavila, interrupción. Gracias, congresista. Gracias, Presidenta. Presidenta, advirtiendo el último texto que se ha repartido para el voto del texto sustitutorio, yo quiero dejar constancia de mi desacuerdo, tal como entiendo se ha debatido esta mañana, con las adiciones que exigen el estatuto de sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada para que se aplique el registro en la ventanilla única. ¿Qué pasa, colegas congresistas, con procesos de tráfico de drogas o de lavado de activos que duran 4 años, 5 años, 6 años, porque hay evidentemente una intermediación no santa en el Ministerio Público o en la etapa policial? ¿Qué pasa con delitos graves de alta lesividad? No existen, no se registran en la ventanilla única. Y a mí me parece eso un error, porque en el caso de, corroborándose, en el caso de delitos graves como lavado de activos, que no se han registrado y que han llevado a autoridades regionales que estén ejerciendo ahora el gobierno regional, a pesar de que tienen proceso en ciernes por lavado de activos, yo creo que ahí hay un riesgo. Y desde mi punto de vista, además, el registro en ventanilla no implica ninguna... Le voy a dar la palabra, señor, yo estoy en mi... Segunda interrupción. Y le decía que, desde mi punto de vista, estos antecedentes de sentencia con calidad de cosa juzgada por delito doloso, antecedentes de sentencia condenatoria con calidad de delito juzgado por delito doloso existente en el exterior, evidentemente implican estar inscrito en la ventanilla, pero creo que debería haber un inciso de formalización de investigación policial y o del Ministerio Público por los siguientes delitos: tráfico de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro y extorsión. Porque creo que la ciudadanía del país tiene derecho de saber que candidatos hay que, siendo investigados por delitos de alta lesividad, pretenden asumir el estatus en la representación nacional. Es un punto de vista particular que por principio quiero dejar constancia, colegas, porque la circunstancia que estamos nosotros diagnosticando es que hay autoridades de altísimo nivel en el mando regional que tienen procesos antiguos de lavado de activos. Congresista Rondón. Bien, en todo caso, gracias, señora presidenta. El aporte, pues, felicitando a los autores, es que no sean 10 días hábiles, sino que por lo menos se tenga los 30 días. Me está pidiendo la segunda interrupción el congresista Segunda interrupción. Belón. Congresista Belón. Muchas gracias, fraterno y solidario, congresista Rondón. Frente a los comentarios de la congresista Mavila, yo quisiera señalar que precisamente yo propuse, no sé si fui el único, pero propuse este término de cosa juzgada o sentencia firme, en fin, o sentencia ejecutoriada, por una razón muy simple, porque mientras no hay una sentencia firme, no se ha roto la presunción de inocencia y por lo tanto la persona no puede ser considerada con antecedentes delictivos. Y saco a colación lo que acaba de pasar, o todo el proceso, el viacrucis, que ha pasado nuestra distinguida colega, la congresista Cecilia Chacón, que ha tenido no sé cuántos años de litigio
y recién después de esos años se le ha excluido de ese litigio. Culmine, congresista, para culminar. Bajo ese sistema, ella aparecería con antecedentes. Esa es la prueba objetiva de que esta frase, con calidad de cosa juzgada o algo por el estilo, con calidad de cosa juzgada, es absolutamente indispensable que se incluya en una norma informativa de este tipo. Gracias. Congresista Rondón, continúe. Bien, no tengo más que agregar, Presidenta, solo espero que la Comisión recoja estos aportes que fundamentalmente le den un contexto más completo y, aparte de ello, que nos pueda dar esa etapa preventiva un tanto más prolongada y permita a los partidos políticos elegir bien, seleccionar bien a su gente y evitar probables conflictos, inclusive al interior de una misma agrupación, y tener los lineamientos de seleccionar mejor. Muchas gracias, señor Presidente. Congresista Mavila, por alusión. Yo entiendo, señora Presidenta, colegas congresistas, que estos temas que estamos debatiendo son altamente dubitables. Sin embargo, si funcionamos con el criterio del principio de primacía de la realidad y valoramos más o menos los plazos que duran los procesos penales en nuestro país, en delitos además de alta lesividad, como estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando del lavado de activos, y ahora con mucha mayor experiencia, colegas congresistas, no hay en realidad un respeto por un plazo ajustado a reglas básicas de racionalidad en el juzgamiento de estos delitos. Hay familias, colegas congresistas, que se turnan el ejercicio de la representación en determinadas zonas del país y que son de público conocimiento, que tienen prácticas asociadas anteriormente a tráfico de drogas y después a lavado de activos. Hay autoridades regionales cuyo balance patrimonial se ha incrementado significativamente en los últimos años, lo que no resulta explicable con la remuneración que percibe. Culmine, congresista. Culmine. Permítame, por favor, y entonces el tema aquí es que esta norma no sea pues un saludo a la bandera, no sea simbólica. Si aprobamos con el adicional de sentencia ejecutoriada, en el fondo no va a haber ventanilla única capaz de ser útil para el elector, capaz de ser útil para que el elector pueda saber si una persona tiene dudas por los antecedentes que presenta de si va a ejercer con transparencia y con probidad su tarea de representación. Yo entiendo que el tema es dubitable, pero mantengo con todo derecho mi punto de vista sobre la materia. Gracias, presidente. Congresista Iberico. Presidenta, muchas gracias. Estamos llegando ya a cerrar este debate, pero me parece que lo planteado aquí por la congresista Mavila es importante. Se trata, si mal no entiendo, de los procesos en giro y las denuncias en giro. Yo he presentado hace tiempo un proyecto de ley para que los candidatos coloquen en su hoja de vida si tienen estos procesos en giro, si están siendo objeto de un juicio o si han sido denunciados por la Fiscalía. Por una simple razón, Presidenta, los juicios son públicos. Si los juicios son públicos, ¿qué problema hay en que esto no se incluya, como yo lo planteaba, en la hoja de vida que presentan voluntariamente, sino dentro de esta ley, en la ventanilla única? Yo como partido me interesa saber si la persona que está postulando está dentro de un juicio por narcotráfico. Eso no significa que sea culpable, hay presunción de inocencia, pero tendrá que explicarme a mí como partido político qué cosa ha sucedido, en qué etapa es este juicio, cuáles son sus alegatos, y yo decidiré si postula o no. Pero repito, los juicios son públicos, ahí no hay nada que ocultar. Más bien lo que sí protege la ley es lo que se está aprobando ahora, que si uno ya cumplió su sentencia, eso se borra de la vida de una persona. Pero estamos considerando que para efecto de postular a un cargo público electoral, sí tengamos el derecho y la necesidad de conocer si esa persona ha purgado condena o no, pero los juicios son públicos y yo creo que sí debería incluirse un artículo donde la persona, donde la ventanilla única le dé a los partidos políticos juicios y denuncias que están en giro. Me pide una interrupción la congresista Mavila, Presidenta.
Con su venia. Congresista Mavila. Congresista Iberico. En la norma que estamos debatiendo, la ventanilla está pensada para información de los partidos, pero si tuviéramos una percepción genuinamente democrática, yo creo que esta norma debería regir para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como bien dice el congresista Viverico, el derecho que tienen todos los ciudadanos de fiscalizar a quienes pretenden asumir potencialmente su representación es un derecho genuinamente democrático. De otro lado, colegas congresistas, hay circunstancias ya escandalosas de campaña electoral en provincias. Se regalan artefactos eléctricos, se regalan 500 soles, se regalan 50 soles. Hay una grosera manifestación de usufructo monetario en campaña electoral. Lo he llamado yo algo así como el dinero como doctrina, colegas congresistas. Y eso es lavado de activos, pues. ¿De dónde puede provenir tanto dinero? Y si miremos como vamos a mirar oportunamente, colegas, el enorme desbalance patrimonial que tienen algunos antiguos candidatos, hoy autoridades, lo que revela pues es que hay una disfunción ahí en materia también de financiamiento. Segunda interrupción. Es curioso cómo los que tienen esos antecedentes, colegas, no informan, porque ahora no es obligatorio que están siendo investigados, cuando eso debería ser informado, porque evidentemente un partido con toda probidad podrá tener los criterios para sacarlo o mantenerlo explicándose cuando hay todo un raciocinio para fundamentar la existencia del patrimonio. Gracias, congresista. Congresista Iberico. Para concluir, pido que tome especial atención al señor presidente de la Comisión de Constitución para incluir esto. Es necesario, es importante, porque a veces pues un candidato puede sorprender a la organización política ocultando esta información que está tan importante, y el señor candidato o candidata está pues en pleno juicio por un tema que de repente es sumamente grave, y los partidos tienen derecho a saber para tomar su propia decisión. Finalmente el partido decidirá si avala o no esa candidatura. Y solamente una pequeña aclaración de redacción en el artículo 3, inciso C. Hay que revisen la redacción, porque en la primera línea dice: antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada es por delito doloso. Yo creo que ese verbo es en tiempo presente, me parece que está de más para mejorar la redacción. Presidenta, ojalá se considere esto. Muchísimas gracias. Congresista Martín Belaunde. Le doy la palabra, congresista. Yo creo que en esta ventanilla única para antecedentes es lo que se llama la ley de la desconfianza. Todos son sospechosos mientras no superen la sospecha. Creo que hubo un congresista en un debate pasado que dijo que el Estado tiene el derecho de sospechar de todos. Ese fue el hitleriano. Bueno, esto es más o menos una suerte de aplicación práctica de ese así llamado principio de la sospecha general. Bien, esto es una ley de antecedentes. Y los antecedentes básicamente penales. Los antecedentes penales solo existen con sentencias firmes. Es un principio constitucional. Y aquí se quiere quebrar ese principio constitucional. Pueden haber muchos procesos de narcotráfico o de cualquier otra cosa. Y esos procesos, como creo que ha dicho el congresista Iberico, muchos de ellos son públicos. La instrucción, dicho sea de paso, la fase inicial del proceso penal siempre es reservada. Los procesos, cuando ya se ven en audiencia, son públicos. Y tienen muchos de ellos publicidad. La página judicial y la página policial, sobre todo en determinado tipo de delitos, recibe muchísima atención,
Mejor dicho, ese tipo de procesos reciben muchísima atención de la prensa y lo vemos en páginas policiales y en páginas judiciales. De manera pues que, salvo algunos casos que hemos tenido por aquí de narcotraficantes mexicanos o cosas por el estilo, respecto a los cuales no me voy a pronunciar en estos momentos, normalmente ya se tiene una idea. Pero, yo insisto, el antecedente judicial, el antecedente penal, solo puede darse con arreglo a la Constitución cuando el principio de presunción de la inocencia está totalmente roto, está quebrado. Mientras hay un juicio está resquebrajado. Es un cristal resquebrajado, pero no es un cristal destrozado. Y esto, sin esta tingencia, en mi opinión, viola elementales principios constitucionales y sería inconstitucional. Además de eso, yo veo que desgraciadamente, no, en el nuevo proyecto de ley, en el texto sustitutorio, sobre el tema de las deudas, no se ha tomado en cuenta que estas deudas tributarias pueden ser impugnadas y de hecho muchas veces lo son. La impugnación puede darse en sede administrativa ante la SUNAT, la SAT y cualesquiera otras entidades, reparticiones públicas que acotan y recaudan, que acotan y fijan tributos. Entonces, si hubiera una reclamación en sede administrativa, que en la mayoría de los casos, por lo menos en los tributos que, en general en casi todos los tributos terminen en el tribunal fiscal, o si la parte disconforme con la resolución del tribunal fiscal la impugna en sede judicial, entonces no puede hablarse de deuda todavía, porque esa deuda que hubiere sido, digamos, convalidada o ratificada por el tribunal fiscal, puede ser impugnada ante el Poder Judicial. Y solo con la terminación del proceso judicial, la obligación tributaria queda plenamente configurada. O sea que yo rogaría a quienes han redactado este proyecto que incluyan ese aspecto de deudas que no estén sujetas a impugnación en sede administrativa o en sede judicial. Muchas gracias, señora presidenta. No habiendo más oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Yatas. Congresista Daniela Bugatás, previamente. Gracias, señora presidenta. Sí, por favor, a través suyo, reiterarle mi pedido al presidente de la comisión para que en la misma línea de las solicitudes que se están pidiendo, en el punto F, el punto E, en información sobre bienes, que se refiere a solicitud de información a la SUNARP, se debe pedir participaciones en acciones, que quiere decir con el registro de personas jurídicas, poderes, registro vehicular y registro de bienes inmuebles. Hay que ser preciso en esos 4 registros que son importantes para saber la posición y la situación de cualquier persona. Insisto también en el tema de la planilla electrónica del último sueldo o del último empleo que haya tenido el candidato, así como la ficha de inscripción o el número de inscripción en la AFP o en la ONP, dependiendo sea el caso, y solicitar a la SUNAT una copia del RUC, de la ficha de inscripción del RUC, a efectos de poder tener toda la información en un solo paquete. Y un comentario final para no caer en la inconstitucionalidad que contiene tal cual está redactado. Tiene que incorporarse un artículo que diga, aunque no sea verdad, que el presente proyecto de ley no genera gasto alguno
y que será asumido con los presupuestos propios de cada una de las instituciones. Se tiene que hacer una referencia, si no vamos a esperar en 15 días que lo devuelva observado el Presidente de la República. Gracias. Congresista Luz Salgado. Presidente, a través suyo, para que el presidente de la comisión pueda agregar algo que es importante para los partidos políticos, que se debe autorizar al Jurado Nacional de Elecciones a contar primero con los medios informáticos, porque si no, no va a poder hacer ese trabajo, y a los partidos a contar con personas acreditadas para acceder inmediatamente a la información. O sea, no siempre va a estar a disposición a través de un mecanismo regular de memorándums u oficios, sino que el personero pueda acceder a través de claves inclusive, como hay accesos en otras instituciones, el personero de cada partido pueda tener acceso mediante claves a la información, señor. Las organizaciones políticas entonces tendrían que estar acreditando a un personero a efectos de acceder a la información referida en el artículo 3 de la presente ley. Tengo acá el texto que le voy a hacer alcanzar al congresista Yata, señora presidenta, si lo tiene a bien. Creo que con esto ayudamos mucho para que los partidos políticos puedan cumplir su función y no recargar mucho tampoco la tarea a las instituciones pertinentes. Gracias. No viendo más oradores, congresista Yatas, tiene la palabra. A ver, congresista Lescano ha pedido el uso de la palabra. Señora Presidenta, solamente para decir lo siguiente, si usted lee la fundamentación del dictamen, incluso del proyecto que da lugar al dictamen, aparece que se hace mención a sentencias del Tribunal Constitucional. Y en esas sentencias del Tribunal Constitucional no solamente otorgan la facultad a los partidos políticos de solicitar esta información de los candidatos, sino también a los ciudadanos. Y lo está diciendo el propio Tribunal Constitucional del Perú, en razón a la transparencia. Esos candidatos, Presidenta, no van a estar impedidos de candidatear por sus partidos, pero sí va a haber la información mínima para que los partidos y la ciudadanía se informe. Y la ciudadanía se informe. Entonces, en el dictamen debía tener el derecho de pedir la información no solamente los partidos políticos, sino también los ciudadanos. Repito, en la fundamentación del dictamen se hace mención a resoluciones del Tribunal Constitucional del Perú que establecen como derecho de la persona solicitar este tipo de información sobre los candidatos. Me pide una interrupción, Presidenta, la congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila, interrupción. Gracias, congresista Lescano. En la forma como se está ejecutando la ventanilla única en otros países, colegas congresistas, hay una utilidad también para los partidos del funcionamiento de esta ventanilla única, porque tiene que ver con la actuación de los partidos frente a un eventual filtro, porque no todo puede ser exacto por más acuciosidad que se ponga en los partidos. La fragilidad del sistema de partidos en nuestro país hace que a veces no pueda haber un control pleno y absoluto de los antecedentes de los candidatos. Y la existencia de esta ventanilla única pone en un escenario al partido al enterarse de que esta persona, por ejemplo, tiene formalizado por el Ministerio Público, ¿no es cierto?, una investigación por lavado de activos, una investigación por tráfico de drogas o por extorsión o por droga o por narco lavado de activos. Evidentemente el partido se plantea ante un dilema: o lo mantiene como candidato o lo saca, pues, ¿no es cierto?, y lo sustituye por otro candidato. ¿Cómo queda ese partido que lo saca ese candidato que evidentemente omitió declarar ante su partido? Segunda interrupción. Segunda interrupción, por favor, Ioni. Perdón. Termino entonces. Queda bien el partido, señores congresistas, porque reajusta
corrige lo que no pudo corregir porque desconocía determinada información. Segunda interrupción, congresista Salgado. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Lescano. Lo que está planteando el congresista Lescano, me parece que los ciudadanos van a tener ya esa información cuando ya el partido haya designado a los candidatos y tiene el derecho a tacha. Pero esto es para que el partido haga una depuración previa. Tampoco no puede estar toda esta información a vista y paciencia del público porque puede prestarse a muchas cosas. Tan es así que hay un artículo para guardar la reserva. Pero cuando ya el partido haya asumido su responsabilidad y lo ponga como candidato, existe la tacha. Y si hay alguien que el partido que ha obviado alguna información y lo coloca, ya pues el ciudadano tiene también que actuar, señora presidenta. Gracias. Congresista Lescano. Presidenta, el ciudadano puede ayudar al partido político a corregir algo que se le ha pasado. Consecuentemente, el partido con eso se rectifica saludablemente en beneficio de la democracia y en beneficio también, presidenta, del sistema político del país. Y finalmente, presidenta, y por eso, repito, esto no lo digo yo, lo dice el mismo dictamen. El sustento del dictamen no solamente va para el derecho de los partidos, sino se hace mención a una sentencia del Tribunal Constitucional que otorga también este derecho, presidenta, a los ciudadanos. Entonces, lo dice la misma propuesta que nos trae la Comisión de Constitución. Y finalmente, presidenta, repito, insisto, los antecedentes de las personas deben estar completitos, con calidad de cosa juzgada, sin calidad de cosa juzgada. El ciudadano ya pues decidirá, el partido decidirá. No se va a impedir al ciudadano candidato que postule por su partido, ni se va a impedir con eso que el partido decida en un sentido o en otro. Es transparencia mínima y la ciudadanía va a decidir, presidenta, pero no podemos poner, no sería de mucho beneficio para el Perú poner solamente sentencias con calidad de cosa juzgada, porque después se van a presentar sentencias que estaban en calidad de cosa juzgada, 2, 3 sentencias, una sentencia que tenía un determinado ya congresista. Y va a decir, mire, ¿a quién eligieron? Estaba en cosa juzgada, sí, pero cometió un delito de violación. Que estaba en cosa juzgada, sí, pero era narcotráfico. Presidenta, no sé si eso podrá resistir algún tipo de explicación cuando se impute al Congreso que un congresista tenía eso en su historial, la comisión de delitos, aun cuando hayan pasado en calidad de cosa juzgada y aun cuando estén en condición de rehabilitados. Gracias, presidente. No habiendo más oradores, el congresista Cristóbal Yatas, presidente de la comisión. Muchas gracias, presidenta. Estimados congresistas, una vez desarrollado el debate sobre el dictamen que propone la creación de la denominada ventanilla única de antecedentes para uso electoral, en mi condición de presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, propongo un texto sustitutorio con los cambios que a continuación se menciona y que incluso ya ha sido materia de la distribución para cada uno de ustedes, señores congresistas. Primero, se ha considerado oportuno agregar en los incisos A y C del artículo 3 de la fórmula legal la precisión de que se trata de sentencias que poseen la calidad de cosa juzgada. Segundo, se ha considerado también agregar a solicitud del congresista Jorge Rimarachín de la bancada de Democracia al artículo 3 de la fórmula legal el siguiente inciso: información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijados por sentencia judicial. Tercero, se ha considerado que la reglamentación de esta norma correrá a cargo del Poder Ejecutivo en el plazo de 90 días
calendarios. No se ha considerado la propuesta para que la información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones a las organizaciones políticas sea a título gratuito, por considerar que ello contraviene lo dispuesto por los artículos 74 y 79 de la Constitución, que impiden al Congreso de la República tener iniciativa de gasto y aprobar exoneraciones a tributos sin previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo con la finalidad de mejorar la redacción del texto legal, retiramos la frase con carácter obligatorio del artículo 6 del texto sustitutorio, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 6, obligatoriedad de remitir la información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones. Las entidades públicas están obligadas a remitir la información requerida por el Jurado Nacional de Elecciones para la ventanilla única de antecedentes para uso electoral bajo responsabilidad. Finalmente, se ha agregado al artículo 1 de la fórmula legal que se les ha repartido hace un momento la siguiente redacción. El Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al RENIET soporte tecnológico para el funcionamiento de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, ello con la finalidad de que quede clara la colaboración de la RENIET con el Jurado Nacional de Elecciones para la implementación de la ventanilla única, y además se ha retirado del inciso A del artículo 3 de la fórmula legal del texto sustitutorio lo siguiente: la rehabilitación después de haber cumplido sentencia firme no impide que toda la información se haga de conocimiento de la ventanilla única, con el propósito de evitar que se incurra en una vulneración de los derechos fundamentales de los potenciales candidatos que participan en los procesos electorales. Y finalmente, a solicitud de la congresista Salgado, se agrega una primera disposición complementaria en el cual contenga lo siguiente. Primera disposición complementaria. El Jurado Nacional de Elecciones implementará mecanismos informáticos a fin de contar con la información en tiempo real. Las organizaciones políticas podrán acreditar un personero a efectos de acceder a la información referida en el artículo 3 de la presente ley en tiempo real a través de un mecanismo de acceso directo a la ventanilla única. Señora Presidenta, con estos argumentos solicitamos se someta al voto. Muchas gracias. Pedimos al congresista Yatas alcance el texto para poder tener claro qué es lo que se va a votar. Congresista Bugatas, la palabra. Gracias, señora Presidenta. Yo tengo entendido que se mantiene el artículo segundo, no sé si está el congresista Yatas, si me puede... Se mantiene el artículo segundo, las organizaciones políticas presentan la solicitud de información sobre sus posibles candidatos. ¿Cómo se verifica que van a ser o no van a ser sus candidatos y no se utilice esta información con otros fines? ¿Cómo confirmas tú de que se trata de tu candidato si no hay un instrumento que lo pruebe de esa manera? Entonces, esto puede ser que mi personero o el personero de cualquier otro partido se dedica a indagar información de miles de personas utilizando este mecanismo del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que aquí hay una ventana abierta muy peligrosa. Estamos hecho un escándalo nacional por la DINI y acá estamos creando un mecanismo mucho más peor. Me pide una interrupción al congresista Eguren. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bugatás. Dos precisiones en la válida preocupación. La primera de ellas, entiendo, y por lo menos así lo interpreto, no es que cualquier partido puede pedir información de otro, sino es la información que pide el mismo partido sobre sus militantes, dirigentes o posibles candidatos. O sea, es el mismo partido. Y el segundo elemento, que es fundamental, no lo pide cualquiera del partido, sino aquellas personas que están acreditadas
para pedir información o inscribir información del partido, llámese los personeros legales. Gracias. Congresista Abogotá, segunda interrupción a la congresista Salgado. Sí, gracias, presidenta. Ya lo ha aclarado congresista Eguren, pero yo quería abonar más. O sea, el acreditado por mi partido va a revisar lo que mi partido ha solicitado, pero no tiene por qué meterse en la información de los otros partidos. Entonces, es para averiguar casualmente de estos que son mis precandidatos toda la información pertinente, no de los otros partidos. Y es por eso digo, la clave va a permitir acceder solamente a la información de la lista que yo estoy dando. Nada más, congresista Bogatás. Congresista Bogatás. Para culminar, si es que me puede prestar un poquito de atención al presidente de la comisión. Sí, yo creo que es necesario por lo menos incorporar en el artículo 2, si va a ser aquellos candidatos inscritos en la planilla electoral, en el partido. Estamos hablando de candidatos que tienen inscripción partidaria o lo que establezca o los requisitos que establezca el reglamento. Yo le pediría al presidente de la comisión que incorpore que cuando hablamos del artículo 2 de candidatos inscritos en el partido político y o lo que establezca el reglamento del presente proyecto de ley, porque caso contrario yo puedo presentar como candidato a cualquier tercera persona. O sea, si no hay... ¿Está bien? Ya, ok. Gracias. Me ha dado permiso la congresista Salgado. Creo que has recibido la bendición. Gracias, gracias Luz. Gracias. La venia. Congresista Cristóbal Yatas. Tiene la palabra. Entonces vamos a esperar que alcance el texto del presidente de la comisión para poder repartirlo. Congresista Salgado. Sí, presidenta, que lástima se fue congresista Bogatás, que ya recibió mi bendición. No, ahí está. Quería solamente que precise. Estamos dejando para el reglamento varias cosas que tiene que hacerla el jurado. El jurado tiene que reglamentar, porque es el especialista y es el ente autónomo. ¿No es cierto? No sé si lo entendí mal o lo entendí bien. Congresista Bogatás. Sí, no, el pedido era que se incorpore de los candidatos inscritos en su partido y o lo que establezca el reglamento, porque en teoría, de acuerdo a la ley, solamente hay un 20% de invitados hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo tú discriminas quién es candidato mío y quién no es candidato mío? Si yo tengo una ventana abierta para presentar y ahí puedo mal utilizarlo. Entonces, quien debe reglamentarlo es el Poder Ejecutivo. No sé, es imposible así, pero cada uno está en la suya. A ver, pidamos un poco de silencio a los asesores que están en el pleno, en el hemiciclo. Congresista Bogatás, culmine. Congresista Otarola. Muchas gracias, presidenta. Hay un tema que me preocupa. Por ejemplo, ¿qué pasa con las tasas? ¿La información va a ser gratuita o va a ser pagada? Se dice, por ejemplo, que Registros Públicos debe brindar información. La información que brinda Registros son tasas, que como todos sabemos es una modalidad de tributo y el tributo solo se exonera por ley. La pregunta es, ¿debemos consignar que esta información debe darse a título gratuito? Pues de lo contrario, las entidades que cobran tasa van a decir yo no doy la información si es que no me pagan el importe por tal información. Entonces yo sí creo, presidenta, que habría que poner, o presidente, que habría que poner en una cláusula final, qué sé yo, la exoneración del pago de tributos, cualquiera fuese su modalidad o de cualquier tipo de pago. No, es que la tasa es una modalidad de tributo.
¿no? Entonces, eso va a ser clave porque de lo contrario, el registrador que brinde información sin una ley de exoneración estaría simplemente infringiendo la ley y pasible de ser destituido, porque la exoneración de pago de tasas solo se da por ley. Consiguientemente, sintetizando el tema, pido que se ponga una norma que exonere el pago de esas tasas. Congresista Bugatás. Congresista Bugatás. Gracias. No, yo creo que aquí hay un problema, un error conceptual. La tasa no es un tributo. La tasa es un cobro por un servicio efectivamente prestado. El tributo no. El tributo es genérico. O sea, la tasa no entra como tributo. Tiene que ser exoneración específica de las tasas que originan estas solicitudes. Un aporte. Congresista Otárola, continúa. Pero con una ligera aclaración. Los impuestos que son ciegos, las contribuciones, las tasas, y está detallado en el Código Tributario y en la doctrina también, son modalidades de tributo. Entonces, sí hay que precisar que se exonera de tasas porque la exoneración tiene que ser expresa y no sé qué otras formas de pago también habría que verlas. Porque de lo contrario no se va a poder cumplir con el objetivo de esta norma. Gracias, presidente. Congresista Yatas. Ya tenemos entonces el texto todos a la mano. Congresista Cristóbal Yatas tiene la palabra. Finalmente. Presidenta, finalmente hemos distribuido el texto sustitutorio. Solicitamos la lectura respectiva y que someta al voto. Gracias, presidente. Relator de lectura. Texto sustitutorio presentado a las 17:26 del día 9 de abril de 2015 por el señor Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución. Ley que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, artículo 1. Objeto de la ley. Créase la ventanilla única de antecedentes para uso electoral con el propósito de suministrar información a las organizaciones políticas debidamente inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus posibles candidatos en los procesos electorales en los que participen. La ventanilla única de antecedentes para uso electoral está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones en concordancia con el numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al RENIEC soporte tecnológico para el funcionamiento de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Artículo 2. Oportunidad para la presentación de solicitudes de información ante la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Las organizaciones políticas presentan las solicitudes de información en la ventanilla única de antecedentes para uso electoral sobre sus posibles candidatos desde los 10 días hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de inscripción de candidatos. Artículo 3. Especificación de la información. La información que puede ser solicitada en la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es la siguiente. Inciso A. Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso en el Perú que son solicitadas al Poder Judicial. B. Certificados sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes o pasadas e información sobre notificaciones de la Organización Internacional de Policía Interpol que son solicitados a la Policía Nacional del Perú. C. Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada, es por delito doloso, existentes en el exterior que son solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores. D. Información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza municipal, deudas a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT y al Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, que es solicitada a las entidades correspondientes. E. Información sobre bienes que es solicitada a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP. F. Información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijadas por sentencia judicial. Artículo 4. Medidas de reserva. Las organizaciones políticas que accedan a la información señalada en el artículo 3 de la presente norma deben guardar la debida reserva en los casos previstos por ley bajo responsabilidad. Artículo 5.
Respuesta a las solicitudes de información ante la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones debe responder a las solicitudes de información presentadas por las organizaciones políticas sobre sus posibles candidatos en la ventanilla única de antecedentes para uso electoral en un plazo máximo de 10 días hábiles, por lo que deben realizar las coordinaciones y gestiones necesarias con las entidades correspondientes para que la información solicitada les sea remitida dentro del plazo mencionado, sin perjuicio de que pueda implementar otros mecanismos que permitan el acceso a dicha información de conformidad con los fines y objetivos de la presente ley. Artículo 6. Obligatoriedad de remitir la información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones. Las entidades públicas están obligadas a remitir la información requerida por el Jurado Nacional de Elecciones para la ventanilla única de antecedentes para uso electoral bajo responsabilidad. Disposiciones complementarias. Primera. El Jurado Nacional de Elecciones implementará mecanismos informáticos a fin de contar con información en tiempo real. Las organizaciones políticas podrán acreditar un personero a efectos de acceder a la información referida en el artículo 3 de la presente ley en tiempo real a través de un mecanismo de acceso directo a la ventanilla única. Segunda, la presente ley se reglamenta por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 90 días calendario a partir de su entrada en vigencia. Congresista Luz Salgado. Sí, Presidenta, dos cambios. En la primera disposición complementaria, las organizaciones políticas, dice, pueden acreditar un personero, ¿no? Y en la segunda, la presente ley se reglamenta por el Poder Ejecutivo en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente técnico, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. Esto también lo estamos coordinando con la gente del jurado, señora Presidenta, para que el presidente lo tenga bien. Es solamente aclarar, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. Para que se pronuncie el presidente de la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, la sugerencia que hace la congresista Salgado la hacemos suya. Además de ello, Presidenta, quiero en el artículo 3º, inciso C, quiero retirar la palabra es, donde dice con calidad de cosa juzgada es, entonces debe quedar con calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en el exterior. Con eso, Presidente, muchas gracias y pido se someta al voto. Congresista Otaro, la pidió la palabra antes de ir. Pero antes, congresista Yatas, pueda remitir las modificaciones, por favor. Remítalas por escrito. Congresista Otarola. Sí, Presidente, yo he hecho una observación que es grave y que va a hacer que la norma no se cumpla. En un proceso electoral municipal, digamos, ¿cuántos candidatos son? Son más o menos 10.000. Y está planteando informes sobre el certificado de antecedentes que tienen un costo. Está hablando sobre certificados registrales que tienen un costo y que el registrador ni el jefe de registros están capacitados para exonerar del pago si no hay una ley que los exonere, porque son tasas, una modalidad de tributo que solo se exonera por ley. Por lo tanto, esta ley sería un saludo a la bandera, no se cumpliría. Consiguientemente, yo planteo que una disposición final podría ser, o en cualquier tipo de disposición, se incorpore la exoneración de todo pago de tributos, de tasas, qué sé yo, para que pueda ser realmente efectivo. Gracias, Presidenta. Congresista Mariano Portugal. Previamente vamos a dar un saludo a la mesa directiva. Se complace en expresar el saludo de la representación nacional a los miembros del Club de Leones de Huaraz, quienes están invitados y en compañía de la congresista Aurelia Tandi Irafuco en las galerías del Congreso. Congresista Mariano Portugal. Tiene la palabra. Presidenta, brevemente. El artículo 6 habla sobre la obligatoriedad de remitir la información solicitada por el Jurado Nacional de Elecciones y dice que esta debe ser
debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Ahí habría una contradicción porque en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en su artículo 5º literal, y dice que el Jurado Nacional de Elecciones dicta las resoluciones y reglamentaciones necesarias para su funcionamiento. Siendo que este es un tema eminentemente de carácter electoral, creo que no es el Ejecutivo el que debe reglamentar, sino el Jurado Nacional de Elecciones. Eso por una parte, y por la otra he pedido que se agregue el tema del registro de los inquilinos morosos que no ha sido considerado. Gracias, Presidenta. Congresista Humberto Lay. Gracias, Presidenta. En la primera disposición complementaria, el segundo párrafo, dice que las organizaciones políticas podrán acreditar un personero a efecto de acceder a la información referida. Entiendo que el espíritu de esa disposición es que deben acreditar, o de lo contrario que sea el personero legal del partido y no cualquier otra persona. Así que yo sugeriría que sea el personero legal o que deba acreditar un personero para efecto de esta información. Muchas gracias. Congresista Andrade, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Si el presidente de la Comisión de Constitución tiene a bien escuchar, en el artículo 1 dice: el Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al RENIEC soporte tecnológico para el funcionamiento de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. El RENIEC es el que tiene el soporte tecnológico, y aquí cuando se dice ampliamente podrá solicitar, el término mejor sería solicitará al RENIEC, porque podrá es lo puede hacer o no lo puede hacer, pero cuando ya se le dice solicitará es para que lo haga la persona o la entidad que tiene el recurso tecnológico, como es el caso de la RENIEC. A mí me parece que hay una imprecisión en esa palabra que lo deja abierto y debería modificarse por solicitará. Gracias, señora Presidenta. Gracias, presidente. Congresista Abubatas. Interrupción. Sí, gracias. Tiene mucha razón el congresista Lay. De acuerdo a la normatividad, los partidos políticos tenemos dos personeros, el personero legal y el personero técnico. Aquí se estaría creando la figura de un tercer personero que no está contenido en la legislación electoral actualmente. Yo creo que tiene que ser el personero y punto. O sea, no es que designará. Los partidos políticos estamos representados ante el Jurado Nacional de Elecciones a través de personeros. O el presidente del partido, que tiene la representatividad del partido, o los personeros designados, que son el legal y el personero técnico. Creo que deben simplemente manifestarse que es el personero. Ya el partido determinará si es el legal o el técnico. O no podemos crear un tercer personero, salvo que modifiquemos la ley orgánica del Poder Electoral. Congresista Andrade. ¿Culminó? ¿Sí? Gracias, Presidenta. Ya, ok, culminó. ¿Algún otro orador? Congresista Yatas, para que se pronuncie. Gracias, Presidenta. Yo quiero finalmente precisar algunas opiniones que han dado los colegas parlamentarios respecto, por ejemplo, al caso del RENIEC y sus atribuciones como tal. Es el Jurado Nacional de Elecciones el ente rector que coordina cualquier acción propia de un proceso, por lo tanto, consideramos pertinente el extremo planteado en el cual dice podrá solicitar la RENIEC. Cuando se habla de los costos y cosas que puede generar las solicitudes respecto a la información, son y existen los convenios interinstitucionales que permitan, en este caso, regular tratándose de un tema eminentemente electoral. Y lo otro, Presidenta, finalmente es que quien reglamenta la ley es el Ejecutivo. Sin embargo, también hemos hecho el agregado a petición de la congresista Salgado que esta reglamentación se haga en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. Siendo así, Presidenta,
solicito se someta a votación. Congresista Otárola. Sí, creo que hay un error, presidenta, y le hablo por experiencia. Uno de los requisitos para que el PET pueda otorgar títulos era el certificado de registros públicos. Cuando el PET le pidió gratuitamente a registros públicos, porque eran 100 o 200.000 certificados, se hicieron las consultas legales y el registro público dijo, perfecto, les otorgamos certificados, pero ustedes nos pagan la tasa. No hay cómo exonerar, la tasa se exonera solo por ley. Y eso nos genera un problema de gastos, porque debió venir este proyecto del Ejecutivo en todo caso. Pero estamos creando un dispositivo que no va a servir. Póngale un proceso electoral municipal. Son más de 10.000 candidatos, póngale en costo de certificados 200 soles por candidato, 5 certificados. ¿De dónde va a salir el dinero si es que no sale una ley que se exonere? No es cierto que esto pueda obligar a los entes públicos a otorgar certificados sin previo pago, porque ellos por ley están obligados a cobrar por los certificados, por ejemplo, de antecedentes penales o por los certificados único de varias propiedades de registros públicos. Entonces, el problema de fondo es ese, presidenta. Ya han habido experiencias en el Estado en las que tuvo que, después de tanto bolondrón, líos, denuncias, venirse al Congreso para sacar una ley exoneratoria, ley que ya no existe y por eso es que el PET ya no puede, el COFOPE ya no pueden titular ahora. Gracias, presidenta. Congresista Otárola, precise por favor cuál sería su aporte para que lo pueda ver el presidente. No, que se determine quién va a pagar las tasas registrales y las tasas por los certificados de antecedentes del Poder Judicial. En todo caso, acá podría ponerse que esto sea gratuito. Hay inconvenientes porque este tipo de proyectos hubiese requerido que venga el Ejecutivo, pero no hay otra forma. De lo contrario, la ley no va a cumplir su objetivo. Gracias, presidenta. Congresista Teófilo Gamarra. En efecto, presidenta, colegas congresistas, en efecto, para poder solicitar un certificado o realizar una búsqueda, las instituciones correspondientes tienen que realizar el cobro de una tasa. Y la tasa no es otra cosa que un tributo. El tributo, de acuerdo al Código Tributario, es las contribuciones, tasas y los derechos. En este caso, presidenta, si bien en la norma no se contempla expresamente quién asumiría el pago por los certificados, las búsquedas, las sentencias que van a dar a los partidos. Entonces, lo que se tendría que hacer es primero establecer si en este caso va a producirse una exoneración con relación al cobro de las tasas, ¿no?, por parte de las instituciones. Sin embargo, de acuerdo al Código Tributario, toda exoneración, toda modificación, toda regulación en materia tributaria tiene que ser expuesta por el Ministerio de Economía. Y en ese contexto, presidenta, acá nos vamos a entrampar con una norma que hasta cierto punto no tiene, digamos, el sustento legal para poder viabilizarla. Muchas gracias. Ya, culminado entonces el debate, ahora sí finalmente congresista Yatas. Presidenta, en lo que concierne a lo planteado por el congresista Otárola, bueno, yo respeto la preocupación suya, ¿no? Pero lo que se trata es que ya hay antecedentes de convenios interinstitucionales, ¿no?, en el caso elaborados y realizados por el Jurado Nacional de Elecciones, y dicho sea de paso, el Jurado Nacional de Elecciones expresa su conformidad respecto a esta iniciativa legislativa y no ha habido una observación alguna. Consecuentemente, nosotros estamos ante una situación de la existencia. En este caso tendrá que ser la RENIE, tendrá que ser la OMPE la que tenga que suscribir convenios interinstitucionales a fin de facilitar este proceso y la implementación de la norma como corresponde al presidente. Congresista Otárola. Una última intervención, presidenta, si quieren lo toman o si no lo dejan. Los tributos se exoneran solo por ley.
no se exoneran por convenio, congresista Yatas. Y están los antecedentes. Y este Congreso tuvo que aprobar leyes que exoneraban del pago de las tasas registrales para COFOPRI, para el PET, porque registros públicos no podía darle la información en forma gratuita. Mientras tanto, ya existen esos antecedentes, pero en todo caso, pues asuman la responsabilidad. Gracias, presidente. Bueno, vamos a marcar asistencia para proceder a votar finalmente el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Constitución a las 17:26 horas, que el relator va a dar lectura. De lectura, por favor. A las últimas modificaciones. Modificaciones al artículo 3, inciso C. Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en el exterior que son solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores. En la segunda disposición complementaria queda redactada de la siguiente manera: la presente ley se reglamenta por el Poder Ejecutivo en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones en un plazo máximo de 90 días calendario a partir de su entrada en vigencia. Señores congresistas, vamos a marcar asistencia para proceder a votar. Siendo las 5:49, se ha procedido entonces a tomar la asistencia para la votación del dictamen.